Arratsaldeon, Ongi Barakara, Ongi Meditazio Bilera Betara. Decía que bienvenidos a estos encuentros de meditación de Baraka. Como sabéis, tenemos estos y a principios de marzo vendrá Gonzalo Brito a hablarnos sobre la compasión. Y bueno, encuentros que surgen con la idea, con la intención de estar con gente pues, meditadora, gente con experiencia, que nos aporte desde su experiencia, como decía, pues bueno, lo que nos tenga que aportar, ¿no? Lo que nos vayan a traer, ¿no? Hoy contamos con nuestro amigo Miguel Ibáñez, que es doctor en teología, especialista en religiones comparadas, una persona pues en ese sentido con mucha erudición, voy a decir, pero sobre todo lo tenemos aquí, aparte de por amigo, por meditador experimentado, ¿no? Es una persona que ha estado 17 años en vida contemplativa, en la tradición de Willy Gisjäger, creo que lo digo bastante bien, en la tradición Zen. Bueno, pues eso, una persona que ha estado conociendo en primera persona la tradición contemplativa, y creemos que hoy pues, ¿no? nos va a hablar de ese aspecto del mindfulness, ¿no? La charla la hemos titulado así, ¿no? Mindfulness y tradiciones contemplativas, un poco queriendo ir un poquito más allá de este mindfulness terapéutico, ¿no? Que tanto beneficio da y tanto nos da y tan oportuno nos es, ¿no? Pero también este aspecto del mindfulness quizás que nos entronca con lo contemplativo, ¿no? El mindfulness como camino hacia la contemplación, ¿no? Creo que Miguel, que conoce tanto la tradición contemplativa como el mindfulness científico, pues nos va a aportar mucho en ese sentido, ¿no? Hoy en día codirector, junto con su compañera, de Mindfulness Research en Madrid, centro de investigación, centro donde dan cursos, y bueno, en Madrid, un centro interesante, y bueno, pues nada, expectantes a ver qué nos tienes que contar. Qué ricasco por estar aquí. Muchas gracias. Es que ricasco, que sé decirlo. Me sé 3 palabras en euskera, pero las uso con mucho cariño. Me siento muy contento de estar en esta tierra, aparte porque me trae muy buenos recuerdos y porque tengo muy buenos amigos, algunos de los cuales están hoy entre nosotros, que han querido compartir este momento con nosotros. Me gustaría empezar con una mini práctica que quizás nos ayuda a irnos metiendo en este hecho del mindfulness, no ya tanto con todo ese contexto de marketing, sino más bien como verdaderamente algo que se puede vivir. Así que vamos a hacer una mini práctica, como si dijéramos ese momento de llegar, de dejarnos llegar. Entonces, simplemente vamos a entornar un poco los ojos para no distraer, relajar el cuerpo y simplemente sentir que estamos aquí, en este momento. Si de repente vemos que en nuestra imaginación aparecen cosas del pasado o del futuro, intentamos centrarnos en las sensaciones, lo que ahora noto. Si noto la silla, si noto el suelo, si noto el aire. Y si aparece algún juicio en mi mente, intento dejar que pase. Y simplemente observo cómo me siento cuando solamente siento. Ahora estoy aquí. Nada más. Podéis abrir los ojos y mirar quizás la sala y observar simplemente que estamos aquí. Y nos damos la bienvenida a todos, de nuevo.
¿Alguien de la sala no ha oído nunca hablar de mindfulness o no sabe nada de qué va esto? ¿Puede levantar la mano? Vale, todos sabemos. Lo cual ya me ponéis el listón de mitad para arriba. Eso está bien. Bueno, pues el título, como ha dicho Íñigo, que hemos dado a esta conferencia es Mindfulness y Tradiciones. Pero yo no quiero hacer de esta conferencia una especie de gran erudición, sino más bien compartir con vosotros un proceso, en parte mío, vital, pero un proceso también de nuestra sociedad, porque mindfulness no es una casualidad. Ha habido muchos detractores, mucha gente que ha dicho que si el marketing americano, que si no sé qué, que si la explosión, la moda. Es, desde el punto de vista fenomenológico, un fenómeno inexplicable si no hubiese traído experiencia. Esa es la clave. La gente que ha hecho este tipo de práctica ha cambiado muchos patrones y pautas de su vida y, al menos en general, se ha sentido mejor. Por tanto, eso es lo que ha hecho que poco a poco esta práctica se haya extendido. Pero curiosamente, y ese es el contrapunto, es una práctica cuyo origen son unas tradiciones que llevan 2500 años, con lo cual uno se pregunta, oye, ya somos brutos, ¿no?, para tardar 2500 años en darnos cuenta que esto funciona un poco, ¿no? Bueno, pues ese es el fenómeno interesante, ¿no? Y esa es la perspectiva desde la que yo quiero ver esta charla, ¿no? Mindfulness en el contexto científico, mindfulness en la tradición. Bien. Como veis, he puesto ahí un dato que es un puente entre Oriente y Occidente, porque yo lo siento así. Mindfulness empieza fundamentalmente en un contexto de encuentros. Es una confluencia de dos mentalidades. La mentalidad oriental estaba muy alejada de Occidente a nivel filosófico, a nivel científico, a nivel social, pero un conjunto de circunstancias, hacen que Oriente y Occidente se empiecen a mirar. Y entonces el movimiento mindfulness recoge ese conjunto de miradas que primero se dan en un plano muy reducido, por ejemplo, entre grandes docentes, Jung, Durkheim, que empiezan a investigar qué hay detrás del mundo oriental. Después, en el plano de practicantes, es decir, occidentales que van a Oriente a entrenarse en yoga, en el zen, en el tai chi, en otras artes, ¿no? Y al revés, maestros orientales que vienen a Occidente. Es decir, todo el siglo XX es un movimiento de ida y venida, de autoconocimiento, de mutuo conocimiento, que poco a poco va decantando hasta llegar a lo que llamamos el mindfulness. Entonces, este mundo de encuentros, como vemos, es en primer lugar entre Oriente y Occidente. Pero en segundo lugar, es un encuentro entre dos paradigmas. Por un lado, el mundo de la ciencia cognitiva, que significa muchas ciencias a la vez, la filosofía, la lingüística, la automática, la psicología, todo ese mundo que intenta vislumbrar en qué consiste el conocer humano, y por otro lado, las tradiciones contemplativas, que lo que están presentando es un modo diferente de conocer. Y surge la pregunta, ¿es posible? ¿Es posible que se pueda experimentar de una manera distinta? Pero esta pregunta ya se hace a nivel científico. ¿Por qué? Porque el plano inicial del marco, ahora lo veremos, se traspasa. Es decir, se va más allá del marco en el cual se da esta tradición y se pregunta de verdad la pregunta esencial. ¿Es posible tener un tipo de experiencia diferente? Esa es la clave. Y un tercer elemento, que es con el que voy a empezar un poquito, es la filosofía que yo llamo experimental,
y permitirme la licencia, porque no hay ninguna filosofía que se llame experimental, porque todo concepto filosófico parece que es meramente especulativo. Sin embargo, en Oriente la filosofía es experimental, es decir, se interpreta algo para ir a la experiencia y probarlo, y así es como funciona. Y los marcos hermenéuticos. ¿Qué es un marco hermenéutico? Por decirlo muy simple, cada experiencia que yo hago me la cuento. Y cuando yo me cuento mi experiencia, estoy utilizando un lenguaje, unos símbolos, una cultura. No puedo experimentar en general nada sin contármelo. Y por tanto, requiero de un marco hermenéutico que es como el conjunto de elementos con los que interpreto lo que he vivido. Hay muchos marcos y por tanto, si nosotros, por ejemplo, interpretamos una experiencia con un marco hermenéutico científico-matemático, nuestro esquema de funcionamiento de nuestra mente va a ser diferente que si lo hago con un marco, por ejemplo, estético-artístico. La misma cosa. ¿Entendéis en ese sentido? Como el marco es como un molde en el cual yo meto el conocimiento de la experiencia que estoy viviendo. Y esto influye mucho en el tipo de experiencia. Me va a cambiar completamente el tipo de experiencia. Bien. ¿Cómo surge mindfulness? Cuando vemos un cuadro como este, es inevitable tener una emoción, ¿no? Es un cuadro que salta a la vista, ¿no? que conecta directamente con una emoción como de dolor, de tristeza, de cataclismo, ¿no? Y es que el ser humano es el único animal que yo sepa, aunque aquí hay grandes psicólogos y científicos que me corrijan, que es consciente de su propio sufrimiento. El animal siente el sufrimiento, pero ese ser consciente de que estoy sufriendo, eso solo lo tiene el ser humano. Y nos ha acompañado desde siempre. Y el origen de mindfulness precisamente está en la experiencia del sufrimiento. El punto de partida es cómo soy consciente del hecho de estar sufriendo. Esto, fijaos, tiene unas características, que es universal. Todos los seres humanos son conscientes de su sufrimiento. Y es universal porque está íntimamente unido al hecho de vivir. Luego lo veremos un poco. Vivir ya conlleva sufrir, es inherente. El segundo es que el sufrimiento expresa un anhelo de búsqueda de superación, lo que llamamos felicidad. ¿Qué es la felicidad? Yo muchas veces lo comparo, estuve dando clase de gestión de la felicidad en Chile hace unos años, en una universidad además corporativa, con lo cual me sorprendía mucho que quisieran plantearse ser felices en medio de una vida de empresa. Y era muy interesante porque casi todas las perspectivas de felicidad que se planteaban los alumnos inicialmente eran externas, ¿no? Y hubo una alumna que me dijo, pues es que la felicidad debe ser como la salud, cuando la tienes no se nota. Y dije, ven a hablar conmigo después. Impresionante. ¿Por qué? Porque en realidad la felicidad es la que no se nota. Igual que la salud. Solo la notamos cuando nos duele algo o cuando tenemos una enfermedad. Ahí notamos la salud, pero cuando estamos sanos no notamos. Pues esto es un poco lo mismo. El anhelo de superación y búsqueda de la felicidad nace de la experiencia propia del sufrimiento. Y por último, aparece un problema cognitivo. Es decir, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? Esta pregunta el ser humano se la ha hecho desde siempre. Y perdonadme esta diapositiva, que sí que es un poco de erudición, pero es que me motiva mucho. Fijaos los años. El budismo dice que el Buda se conmovió e inició su proceso cuando se enfrentó a 3 problemas: la vejez, la enfermedad y la muerte.
Fijaos cuándo se ha enfrentado la humanidad desde el punto de vista de autoconocimiento con la enfermedad, perdón, con el envejecimiento, con la enfermedad y con la muerte. Estamos hablando de un ser humano muy raro, porque es muy antiguo, los fósiles de Mnasi, de 1,8 millones de años. Y estamos hablando de que este anciano fue cuidado por su tribu, dándole de comer, porque él ya no tenía dientes para poder sobrevivir. Es decir, el ser humano se ha hecho consciente de la limitación del sufrimiento y ha tenido compasión desde épocas remotísimas. El segundo, que es este cráneo, que además es curioso porque tiene una reproducción, donde vemos a esta niña con una gravísima enfermedad y que hubiera muerto nada más nacer. Y sin embargo, hace 530.000 años, aquí al lado, en Burgos, la estaban cuidando. 530.000 años. Y por último, la muerte. Pues bien, dicho esto, mindfulness nace de la reflexión sobre cómo puedo superar, afrontar, dar sentido, si es que se puede, al sufrimiento. Y fijaos en esta definición que he puesto de qué es la experiencia, porque el punto de partida es que el sufrimiento se da en mi experiencia. Si yo estoy inconsciente no me entero de que sufro. Es mi experiencia la que me muestra esa sensación, esa disforidad, esa sensación de sufrimiento. Y he puesto esta definición de experiencia como una emergencia consecutiva de momentos cognitivos en la conciencia estructurados por el sentido. Diréis, esto es demasiado subido. Vale, lo vamos a aterrizar. La experiencia no es continua. Eso creemos nosotros, pero es un efecto de nuestra mente. La experiencia surge momento a momento y cada momento es distinto, pero nosotros lo miramos a bulto y entonces lo que hacemos es observar golpes de conciencia de muchos momentos seguidos. Yo con los niños, cuando hacemos estos ejercicios, les pongo un ejemplo. Digo, imaginaos que tenemos una linterna atada a una cuerda y nos ponemos a darle vueltas y vueltas rápido a la linterna. ¿Qué es lo que vemos? Un círculo. Efectivamente, esa es la sensación que tenemos de experiencia. Un círculo, una continuidad. Ahora bien, ¿existe el círculo? No, solo existe un punto de luz que se mueve. Pues el momento cognitivo es ese contacto inmediato con las interacciones que hacemos con lo que nos rodea. Solo que lo vamos sumando y por eso tenemos la sensación de continuidad. Ahora bien, esa sensación de continuidad se da en la conciencia y lo he separado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el contenido de la consciencia que la consciencia. Es decir, yo en mi consciencia tengo muchas cosas. Tengo pensamientos, tengo sensaciones, tengo emociones, tengo de repente intuiciones. Todo eso aflora a mi conciencia. Otras muchas cosas no afloran. Por ejemplo, la regulación de mi temperatura corporal, eso no aflora. Eso, el cuerpo lo hace solo y yo no me entero. O, por ejemplo, la regulación de mi insulina. Otras muchas cosas no me entero. Pero de algunas sí me entero. Ahora bien, el hecho de tener capacidad de enterarme no es lo mismo que el contenido que yo encuentro en mi momento de enterarme. Pues bien, eso es la conciencia. Y por último, la última parte es estructurado por el sentido. ¿Por qué? Porque yo todo lo que soy consciente lo soy gracias a la interacción con mi entorno, con mi cultura, con mi formación histórica, cultural, artística, educacional, lo que me han enseñado en casa y sobre todo mi lenguaje.
Todos esos elementos son los que estructuran esa cantidad de datos que han entrado en contacto con mi cuerpo en ese momento. De hecho, por poneros un ejemplo, si nosotros vamos, esto es un ejemplo que me ha pasado, por la selva o por una zona medio selvática y ves una cosa sinuosa en el suelo, los que somos de aquí de Occidente, lo primero que pensamos es en una cuerda. Los que son de allí, lo primero que piensan es en una serpiente. Y entonces, ¿por qué? Pues porque los datos, cada uno los interpreta con lo que tiene más reciente. ¿Problema? Pues pensar que una serpiente es una cuerda. Experiencia que me pasó a mí. Entonces iba con el coche, cuando vi eso, paré para quitarlo y cuando fui a cogerlo, aquello se movía. Ese tipo de malinterpretación o de ver las cosas de distintas maneras depende de mi cultura y depende de todo lo que está a mi alrededor. Y eso es lo que llamamos sentido. Bien. Precisamente para crear sentido es para lo que ha nacido la cultura. La cultura es una autonarración, en donde conectamos las cosas unas con otras, dándole un sentido que yo pueda transmitir a otros y que me ayude a dos cosas, básicamente, a generar una identidad y a poder interactuar emocionalmente. Precisamente en este contexto es en el que han salido las llamadas tradiciones religiosas. La forma cultural de afrontar fundamentalmente el dolor, el sufrimiento, la muerte y de darle un sentido a esa circunstancia. Y todos lo vivimos continuamente. Vivimos como, de alguna manera, generar grupo, que el grupo apoye y que te dé un sentido, alivia el proceso. Ahora bien, no siempre ha funcionado bien. Las distintas tradiciones, si las observamos, lo que nos ofrecen son modelos diferentes de vivir esta experiencia. Pero lo que las unifica, y este es el aspecto más importante, es la capacidad de ir dando pasos hacia un plano diferente de experiencia. Y esto es lo que conocemos tradicionalmente como experiencia de conciencia no dual. Así pues, bueno, esto es una foto, la vamos a pasar, tampoco importa mucho. Si os fijáis, aquí tenemos toda la panoplia de distintas religiones de todo tipo, que además van con una línea histórica y que la mayoría de ellas tienen unos elementos en común, pequeños elementos en común, que constituyen como un camino único o un camino compartido hacia ese tipo de experiencia. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos una experiencia y tenemos luego marcos hermenéuticos para nosotros poder digerir esa experiencia. Cuando uno vive en una experiencia contemplativa, es muy curioso que las prácticas que tú desarrollas en esa experiencia son casi comunes a todas las tradiciones contemplativas. Da igual si son de una religión o son de otra. Voy a resumirlas muy brevemente y luego, si queréis, al final en las preguntas podemos ampliar. La primera de todas es principalmente vida comunitaria, aunque también hay vida aislada, pero es un poco posterior. Normalmente vida comunitaria. ¿Por qué? Porque en la vida comunitaria yo lo que hago es bajar el nivel de enfrentamiento con mi yo. Si yo tengo que adaptarme al yo de los otros, automáticamente me doy cuenta de cuánto pesa mi yo. Aspecto primero. Aspecto segundo. Obediencia. Este es un detalle importante porque en las vidas contemplativas siempre hay una relación maestro-discípulo, la cual lo que te lleva es a la permanente supervisión de tus procesos
a través de una persona que tiene más experiencia que tú, una guía. Tercer elemento, actos de práctica. Los actos de práctica son de dos tipos, básicamente. Introspectivos, basados en el silencio y la quietud, o hacia afuera. ¿Basados en qué? Principalmente en ritual corporal, que incluye canto, sonido, o simplemente movimiento. Lectura, movimiento, ir, venir, ese tipo de cosas. Casi todas las tradiciones tienen lo mismo. Y por último, un aspecto muy importante, que es el sentido del tiempo. Fijaos, para aumentar la presencia en el momento a momento, lo que hago es simplificar la acción de vida y dar sentido a cada momento del tiempo. De manera que el tiempo tenga un carácter de momento de consciencia, de llamar a la consciencia. Bien, pues estos serían los elementos generales. Estos, ¿cómo se han vivido? Y fijaos en estos 4 aspectos que hoy día están presentes, porque ninguno excluye al otro al 100%. Tenemos un primer elemento que es mitología-religión, lo conocemos habitualmente, lo vemos en distintas manifestaciones culturales. El otro día leía que en la Gran Manzana de Nueva York, creo que se pueden, dando la vuelta así a la Gran Manzana, recorrer 7 u 8 religiones diferentes con templos diferentes, nada más dando una vuelta. Mitología y religión nos presentan el modo de representar la experiencia. Fijaos, este es un aspecto muy curioso, porque todo el concepto religioso mitológico está en crear una especie de representación. Representación, por un lado visual, en cuanto a creencias, y por otro lado física, en cuanto a rituales. Pero es como un teatro, ¿no? El texto y la representación, pues aquí es parecido. El segundo, que es una respuesta a este primero, lo conocemos como la filosofía, es la respuesta de experiencia razonada. La experiencia es lo que yo vivo, pero yo lo puedo vivir de una manera representada simbólica o lo puedo vivir de una manera analítica. La filosofía lo que me presenta es un análisis de la experiencia. En tercer lugar, tengo la ciencia, y la ciencia lo que hace es que mide la experiencia, me analiza los datos de la experiencia, me comprueba aquellos fenómenos que son, como si dijéramos, cuantificables y reproducibles. Estos 3 marcos hermenéuticos se han acercado, cada uno por su lado, a la experiencia contemplativa, que es la tercera. Y si nos fijamos, esta es la experiencia vivida fuera del marco hermenéutico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo entro en una práctica de atención plena, intensa, y me voy vaciando de los condicionamientos, puedo experimentar la realidad fuera del marco interpretativo, aunque después tenga que utilizar un marco para explicarla a posteriori. Pero en la vivencia puedo interpretar la realidad fuera de un marco hermenéutico. Y esta es la clave de la práctica de mindfulness. Vamos a pasar esto. Y vamos a ir directamente a la definición de mindfulness. Porque si esto constituye la experiencia humana, y la experiencia humana nos lleva a una experiencia de sufrimiento, ¿en qué medida la práctica de mindfulness realmente me ayuda a cambiar el modo como yo experimento? Pues es de una manera curiosísima, curiosísima, porque no es buscando una experiencia alternativa, sino entrando dentro de la misma experiencia. Fijaos cómo define Jon Kabat-Zinn en la última edición de su libro de 2016, Mindfulness. Dice, mindfulness es la conciencia que aparece al prestar atención deliberadamente en el momento presente y sin juzgar a cómo se despliega la experiencia que vivimos. Es decir,
No busco otra experiencia, sino que entro en la experiencia de una manera diferente. Esta es la clave. Y esta es la grandeza de mindfulness tal y como nos ha llegado a nuestros días. ¿Por qué? Porque lo que nos permite es, desde la propia experiencia, vivirla de una manera distinta. ¿Y cómo funciona? Pues vemos, comparándolo con la definición que hemos dicho antes, si os fijáis, la experiencia es la emergencia sucesiva de los momentos cognitivos en la conciencia estructurados por el sentido. Las religiones lo que intentaban era transformar el sentido. Las prácticas contemplativas lo que intentan es transformar la experiencia. Esa es la diferencia. Y en mindfulness lo que vemos es un modo de prestar atención. Mindfulness no es una meditación. Mindfulness es un modo diferente de prestar atención. Por eso, y esta es una parte muy importante, la diferencia entre una religión y una práctica contemplativa es que la religión intenta experimentar lo sagrado. Define lo sagrado e intenta hacer prácticas para tener esa experiencia que luego dice, esto es lo sagrado. Las prácticas contemplativas, en cambio, hacen sagrada la experiencia. No experimentar lo sagrado, sino vivir la experiencia de forma sagrada. Sagrada en el sentido de plena, presente, total, reverencial, si queréis, devotamente. Y dice, ¿y devotamente voy al baño? Sí, devotamente. Y devotamente no significa con flower power, ¿no? Así en plan, es que devoto, ¿no? No, significa con plena conciencia. Y por eso la práctica de mindfulness nos lleva a que cada cosa que vivimos, sea la que sea, se viva con plena intensidad. Fijaos un detalle que es muy interesante. Conocemos lo de mindful eating hoy día, ¿no? El relacionar la conciencia plena con el hecho de comer. A veces creemos que disfrutar de algo es comer mucho, por poner este ejemplo. Y en realidad es comer intensamente, comer con plenitud. De hecho, mindful eating funciona porque en la medida en que como con más conciencia, necesito comer menos para saciarme. Es un poco ese esquema. Eso es lo que en general nos ocurre. Muchas veces nuestro exceso en la vida está vinculado a nuestra incapacidad de disfrutarlo plenamente y de experimentarlo plenamente. Pues aquí funciona de esta manera. Es un modo de atención cuyas características son que es deliberado. No es la atención espontánea, es una atención deliberada, consciente, que además es momento a momento, lo que decíamos antes, porque son momentos cognitivos. No vale decir yo he prestado atención ahora. No, es que la hora no para, es constante. Y por último, es ecuánime, es decir, lo ve tal y como aparece. Sin emitir un juicio, sobre todo el tipo de juicio, es que esto, jolín, el otro día estaba más rico cuando lo tomamos el café. Sí, pero era el otro día. Es decir, hoy es esto. Cada momento es único e irrepetible. Y por eso la actitud ecuánime es la de aceptación. Esto es lo que en este momento hay. Aceptación no significa que uno se adapte a las cosas y no las cambie. No, aceptación significa que lo que hay en este momento es esto. Esto es lo que hay. A lo mejor de ahí deduzco que tengo que hacer algo para que sea diferente. No significa que yo me aguanto con lo que hay. No, no. Aceptación a veces es implicación, a veces es cambio, es compromiso. Pero a partir de que lo que hay es lo que hay. No lo puedo cambiar. Bien. Por tanto, este modo de atención deliberado lo que hace
es que modifica, modula la conciencia que yo tengo y, por tanto, la experiencia. Así pues, si vemos, es un nuevo paradigma para transformar el modo como yo vivo lo que vivo. Ante esto, caben estas preguntas. ¿Cuál es la cualidad de esa conciencia que aparece ante el despliegue de mi experiencia y en qué se distingue de la que tengo de serie? Este es un dato importante, porque si este modo de experimentar es diferente, habrá que saber en qué sentido lo es. Segundo, ¿cómo lo puedo yo desarrollar? En tercero, ¿puedo profundizar más en ella? Esta es una gran pregunta. Las dificultades y en qué me beneficia. Serían preguntas normales ante esta situación. Pues bien, un aspecto importante es la pregunta 2 y la pregunta 3, porque ahí es donde está el meollo de esto que les estoy comentando hoy. La pregunta 2 es ¿cómo desarrollarlo? Ahí aparece la práctica de mindfulness. ¿Cómo puedo profundizar? Ahí tenemos que acudir a los que han profundizado. Y esa es la relación con las tradiciones contemplativas. Precisamente en esa bisagra está lo que comentaba Íñigo al principio, ¿no? Hemos visto que la práctica de mindfulness tiene efectos terapéuticos y seguro que os habrán hablado aquí de los distintos métodos, de los distintos programas, de las distintas, inclinaciones que hay y que favorecen distintas aplicaciones terapéuticas, muchas de ellas ya incorporadas en la propia medicina. Ayer se inauguraba en Madrid la cátedra de unos amigos nuestros de Niracara, la cátedra de Mindfulness de la Universidad Complutense de Madrid. Cátedra específica, Mindfulness y Ciencias Cognitivas. Esto hace 10 años sería impensable en este país, ¿no? Pero ayer justamente se inauguraba. Eso significa que es evidente que hay una línea de investigación que requiere de unas inversiones enormes de dinero que hoy día se están haciendo. ¿Por qué? Porque se ve que hay un campo importantísimo de cambio de paradigma, de cambio de vida, que tiene repercusiones en la salud. De hecho, una de las líneas de investigación que está desarrollando la Complutense es mindfulness como medicina preventiva, en un campo bastante interesante, que es la influencia de la microbiota, el corazón, la respiración y otros parámetros corporales sobre la propia cognición y su efecto en el dolor, en la prevención de enfermedades en periodos por debajo de los síntomas, es decir, antes de que lleguen los síntomas, etc. Es decir, que no es una broma. Hay mucho dinero en juego y hay un campo de investigación muy importante, sobre todo porque mindfulness es una práctica relativamente sencilla y fácil. Pero además de ese desarrollo, habría que hablar de lo de la profundización. Y en la profundización es en lo que os decía que tenemos que mirar un poco a la tradición, porque la tradición es la que ha desarrollado metodologías para poder profundizar cada vez más. Vamos a ver algunos pequeños aspectos de cómo funciona esto. Yo soy bastante inútil en las cosas informáticas, entonces estoy súper orgulloso de esta cabeza que da vueltas. La llevo a casi todos los sitios porque me encanta. Tenemos arriba la experiencia, ¿vale? La experiencia ya es la experiencia organizada, aquella que podemos decir, oye, tuve una experiencia maravillosa ayer en la charla de Miguel. Esto es propaganda. Bien. Entonces, pero ¿cómo llegamos a esa experiencia? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, hemos puesto el típico iceberg
porque con él jugamos para expresar qué parte es consciente y qué parte es inconsciente, ¿no? Entonces, lo primero que aparece en nuestra experiencia, antes de que nos demos cuenta, por eso está por abajo, por la zona azul oscura, son estímulos. Nosotros estamos rodeados de información múltiple en nuestro entorno, captada. Claro, diréis, sí, pero yo ya estoy viendo. Vale, vale, pero ponte un poco más atrás, ponte como que está empezando a llegar la luz a tus ojos, ¿no? Como que somos niños pequeños que acabamos de nacer y empieza a llegar allí unas manchas, luces, tal. Estamos en esa zona. Esos estímulos todavía no están organizados, apenas tienen más que impacto, simple impacto. Esos estímulos, como veis, están por un lado en la zona del iceberg, pero por otro lado están en la zona esa del tronco encefálico, que es por donde va subiendo toda la información a nuestro sistema cognitivo, a nuestro cerebro, y está subiendo condicionada por todo nuestro cuerpo. Hoy día los fenomenólogos llaman a esto el embodiment o la enacción, que decía Francisco Varela, ¿no? Es decir, todo mi cuerpo está conociendo, lo que pasa que hacemos como una avenida de datos y entran por esa parte. Bien, inmediatamente empiezan a convertirse en sensaciones y percepciones. Es decir, poco a poco se ordenan los estímulos y en función de dónde vienen se van colocando y se van estructurando. Ya ahí empezamos a tener una idea, una especie de visión del mundo, que en el fondo se da dentro de nuestra cabeza. En segundo lugar, esas sensaciones, percepciones son valoradas. Esto me gusta, esto no me gusta. Básicamente es todo lo que tenemos. Me gusta, no me gusta. A lo más ya, si somos un poco más espabilados, decimos, eso me da igual. Pero estamos entre niveles, no tenemos más. Somos casi ceros y unos. Eso es muy importante, porque de ahí va a pasar lo siguiente, que empezamos a hacer un juicio. Fijaos, la palabra es una manera de cortar la realidad, de hacer paréntesis en la realidad. Cuando yo digo Íñigo, estoy recortándole de todo lo que está alrededor y le dejo a él solito. Hacemos paréntesis de la realidad. Cada palabra lo que hace es recortar en cachitos la realidad, pero la realidad no es así, la realidad es fluida, constante, no tenemos solución de continuidad, solo que nuestra mente nos va parcelando. Pues el pensamiento, aparte de parcelar, lo que se lleva por delante es la valoración. Es decir, yo cuando digo Íñigo, no digo solo Íñigo. Yo digo Íñigo me gusta. Entenderlo bien, ¿no? Automáticamente. Y si digo no sé quién, no voy a decir quién, no me gusta. Está implícito. Bien, el siguiente elemento, una vez que ya lo hemos hecho, es el juicio. Es decir, no solamente surge un concepto, no solamente surge una identificación, sino que esa identificación forma parte de una narrativa, de un juicio. Yo ya estoy construyendo relaciones y todas esas relaciones implican, por último, la capacidad de poderla comunicar. Bien. Parece que nos ha roto. Pues ese es el proceso por medio del cual se va construyendo mi experiencia. Pero ¿qué hacemos cuando practicamos la atención plena? Pues justamente lo que hacemos es bajar por todo ese... Bueno, no os he dicho que evidentemente cada uno de esos escaloncitos se corresponde con una parte de ese cerebro. Fijaos, la valoración-emoción tiene esos dos puntitos rojos que son las amígdalas cerebrales y que contienen toda la fuerza emocional de nuestra reactividad y tienen un papel muy importante en el estrés, ¿no? Y en el sufrimiento. Por tanto, cada uno de los pasos va elevándose en nuestro proceso cognitivo hacia zonas más corticales y nos va haciendo como un proceso de integración vertical. Nosotros en la práctica de atención plena, sobre todo en la práctica de meditación, lo que hacemos es ir de arriba hacia abajo.
¿Y cómo hacemos eso? Fijaos, nosotros empezamos poniendo entre paréntesis la comunicación. ¿Qué se hace cuando hemos entrado y hemos hecho esa mini práctica? Vamos a tomar un momento conciencia, silencio. Es espontáneo, es natural. En el momento que entras, que te haces un poco de introspección, lo primero que haces es silencio. Cierras la comunicación. De repente, al hacer silencio, te das cuenta de que tienes más pensamientos que nunca, más juicios que nunca. No sé si habéis hecho alguna práctica de retiro o algo por el estilo. Cuanto más retiro, más pensamientos tienes. Si haces una práctica de 20 minutos, dices, joder, tengo unos pocos pensamientos, me ha molestado un poco. Te vas 3 días de retiro y dices, madre mía de mi vida, si yo creía que esto era para quitármelo, y ahora resulta que es peor. Claro, porque a medida que yo voy bajando, esa inconsciente... Claro, es como si fuéramos bajando el agua del iceberg, ¿no? Vamos bajando el agua y la conciencia se va haciendo más amplia y va captando más lo que hay. Bien, por último, la valoración-emoción junto con las sensaciones. Es decir, a medida que voy bajando en mi nivel de consciencia, las emociones y las sensaciones pueden hacerse mucho más intensas, pueden aumentar, pueden presentarse con mucha más viveza. Y por último, me quedo en los puros estímulos. ¿Y qué es lo que va pasando cuando llego ahí? Pues que al final me voy dando cuenta de que la experiencia se aproxima a la realidad sin la mediación de mi sistema constructor. Fijaos, esto es muy interesante porque en algunas ocasiones, ahora ya no tanto, pero hace años se hablaba de que meditar era dejar la mente en blanco. Y hombre, yo cuando la he tenido en blanco ha sido por otros motivos, pero normalmente es imposible dejar la mente en blanco. No se trata de dejar la mente en blanco ni de hacer un esfuerzo por dejar la mente en blanco. Se trata de ir recorriendo estos pasos, reconociendo que están ahí y no dándoles ánimo a que sigan. Porque hay una cosa muy interesante, es que cada uno de estos escalones nosotros los alimentamos. Y esta es la clave de la práctica mindfulness, el ir dejando poco a poco que cada uno de estos escalones se vea, esté delante y simplemente no se alimente. Al no alimentar, ¿qué digo alimentar? Alimentar es, por ejemplo, cuando tengo un juicio, engancharme. Lo que los psicólogos llaman rumiación, ¿no? O sea, te viene de repente la imagen de tu pareja, claro, una imagen de un momento delicado, y dices, ay, qué ver, ¿cómo es? Es que vamos, ya la conozco yo, si es que, tucu. Entonces, simplemente dejas que eso esté ahí, lo reconoces, te das cuenta que eso es un pensamiento, dices, vale, y sigues a otro plano, a otro plano, a otro plano. Cuando digo nos acercamos a la verdadera naturaleza, nos acercamos a un plano en el que la relación con la existencia deja de estar mediatizada por juicios, por emociones, por sensaciones, por pensamientos, deja de estar mediatizada. Y entonces, ¿qué es la experiencia de la realidad sin esos paréntesis que hemos dicho antes, sin esos recortables? Es una experiencia de unidad. Es una experiencia de que todo está interconectado. Todo es interdependiente. No existe realmente una ruptura entre cualquier elemento de lo que yo estoy experimentando. Por tanto, que todo fenómeno, de toda la existencia fenoménica, que es toda, está presente en cada instante al mismo tiempo e interconectado. Y a la vez es evanescente. Eso es como raro, pero es verdad.
Es así. Y por eso hoy día la ciencia ha revalidado estas prácticas contemplativas, porque en muchos campos se van avanzando hacia este tipo de experiencias ya sí medibles y constatables. Ya sí. Bien, pues vamos a terminar con algunos elementos como en qué consiste la práctica contemplativa y cuáles son sus características. Por último, la práctica contemplativa es sobre todo una decisión y un entrenamiento, un ejercicio. Diré, sí, pero bueno, en algunas religiones se habla de una gracia. Quiero dar un matiz a este concepto, porque en nuestra cultura judeocristiana pensamos que una gracia es una especie de regalo. Dios, tenemos una imagen, ¿no?, de un Dios, que es un señor que tiene allí su tienda de regalos, va eligiendo uno y dice, a ver, tú que me has caído bien, ven para acá, te lo doy. Eso. Esa sería una imagen mítica. Pero en la práctica contemplativa, el concepto de gracia significa una cosa completamente distinta. Significa que hay una cosa que nosotros hacemos y hay otra cosa que surge. Y no hay relación causa-efecto, sino condicional. Y esto es muy interesante. Causa-efecto es, si yo hago esto, me pasa esto. Eso es ir al gimnasio. Tú vas al gimnasio y si haces 3000 abdominales, te salen unos abdominales, no sé qué. Si haces 400 bíceps, te salen unos bíceps así. Causa-efecto. Aquí no funciona así. Aquí tú haces una cosa y creas unas condiciones para que surja otra. Es más parecido como a plantar una semilla. Tú plantas una semilla y, hombre, la riegas, sabes que está por ahí, esperas que salga, y si se dan las condiciones sale, y si no, no, porque a lo mejor tú plantas la semilla y un gusano por abajo se la come y tú no te has enterado, y por mucho que le riegues, no sale. ¿Entendéis? Esa sensación como de causa, efecto, no. Condición para que surja algo, y ese es el concepto de gracia. Después, ante todo se busca un modo diferente de vivir la experiencia, de realizar la experiencia. ¿Basado en qué? En el cambio que se produce en la conciencia a través de la atención. Tercero, es una deconstrucción de la experiencia objetiva. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí en San Sebastián se puede hablar de deconstrucción en cocina, que sabéis muchísimo, pero en este caso la deconstrucción de la experiencia en el fondo significa en no creernos lo que nuestro sistema cognitivo hace. Porque es verdad que es útil, pero no necesariamente es real, es tal cual. Es decir, identificar la realidad de la experiencia con el modo como yo la experimento es un error. Y ese error se llama ignorancia o avidia. Es decir, la identificación de mi sistema, tal y como yo lo veo, con lo del otro. No sé si habéis visto alguno el chiste este de dos que están mirando un 6, cada uno de un lado. Nunca se pueden poner de acuerdo, porque uno ve un 6 y otro ve un 9. Y sin embargo es lo mismo. ¿Por qué? Porque cambia la codificación. Pues exactamente es igual. Después, establecer una nueva relación con el cuerpo como vehículo de transformación de la experiencia. Voy a dar dos matices aquí importantísimos. Antes, cuando hemos dicho vamos a relajarnos, vamos a sentarnos, vamos a experimentar estar aquí, yo no os he dicho que tomarais una postura. Normalmente lo digo, pero hoy no lo he dicho. Y la habéis tomado casi todos sin decirlo. Una cosa que se aprende mucho, sobre todo en mi tradición, la tradición Zen, es a leer el cuerpo. Porque hasta los movimientos más sutiles tienen significación. Bueno, pues el mero hecho de que uno diga voy a estar aquí, a ver, voy a experimentar estar aquí, automáticamente adopta una postura. El cuerpo adopta una postura, pero es que lo hacemos con todo. También si estamos nerviosos, si estamos tensos. Por tanto, si cuando estoy tenso mi cuerpo adopta una postura,
Cuando yo adopto una postura de relajación y de presencia, automáticamente me relajo internamente. Es decir, esto es un camino de ida y vuelta y por eso es necesaria una nueva relación con el cuerpo. Un nuevo enfoque de la mente en los procesos y en los contenidos. Es decir, no me creo mi mente. La tengo ahí, es un punto de referencia, pero no me la creo. ¿Por qué? Porque sé que se equivoca, porque sé que mi mente funciona como funciona, con practicidad, porque a mi mente le importa muchísimo mi supervivencia y a veces eso condiciona todo mi comportamiento. Por tanto, esa relativización nos coloca en una distancia, una pequeña distancia. Un nuevo enfoque de la mente. La ampliación del marco de realidad. Esto también es una consecuencia. Cuando yo digo, hombre, es que esto es real, la mayoría de las veces identificamos realidad con cosas, pero muy pocas con relaciones, por ejemplo. Y las relaciones son más importantes en cuanto a nuestra vida que las cosas. De hecho, lo que hacen que las cosas sean importantes son las relaciones que tienen con nosotros. Por tanto, la realidad empieza a cambiar. Es decir, oye, ¿qué es más real? ¿Una relación o una cosa? Por ejemplo, ¿no? Pero hay más. La ampliación del marco de realidad lo que nos hace es ver que la realidad en sí misma es un todo interconectado. Es otra manera de ver la realidad. Y por último, crear las condiciones para que surja esa conciencia no dual, que es lo que decíamos antes. La conciencia no dual, ¿qué es? Es una experiencia en la que no hay distinción del sujeto y del objeto. Eso es una experiencia no dual. Esa experiencia no dual es complicada. Creo que lo tengo aquí. Y vamos a terminar con esto para dejar unas preguntas. La experiencia no dual es complicada. Y ahí nos encontramos con la mayoría de los que han contado la experiencia no dual. Y es muy entretenido, porque los que han contado la experiencia no dual, lo primero que dicen es que no se puede contar. Con lo cual ya empezamos mal. Luego, a lo más, te cuentan una poesía. Dices, y ahora vas tú y te enteras, ¿no? Voy a poneros un ejemplo, que es lo más fácil para ver esto. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo. Y ahora vas y lo cuentas. Pero es la única manera de expresar una experiencia fuera del marco hermenéutico, lo que decíamos al principio. Cuando la experiencia se da fuera del marco hermenéutico, es compleja de expresar. Ahora bien, ¿qué características tiene precisamente esta experiencia y por qué esta experiencia es buscada, es anhelada? A ver, que ahora me he perdido yo. Porque esta experiencia rompe el esquema en el que nosotros experimentamos el sufrimiento. ¿Quiere decir que quien tiene esta experiencia no sufre? No. Porque esta experiencia es un fogonazo, es un momento. Es que el que tiene este nivel de experiencia, y estamos hablando de profundizar en mindfulness, estamos en esa fase, profundizar en mindfulness, empieza a darse cuenta que la mayor parte del sufrimiento la estamos creando nosotros con nuestra vinculación a nuestro propio proceso cognitivo. ¿Entendéis? Cuando nosotros, a partir de nuestra manera de entender las cosas, creamos una separación,
creamos un paréntesis, estamos creando las bases del sufrimiento, que son dos, básicamente. El deseo y el rechazo. Diréis, sí, claro, pero cuando te viene una enfermedad y te duelen los huesos, pensadlo bien. La mayoría de las veces lo que nos genera sufrimiento no es el dolor de huesos. La mayoría de las veces es lo que estoy pensando que va a pasar conmigo después, antes, etc. Es decir, es casi siempre nuestra mente. Casi siempre nuestra mente. Entonces, la profundidad en mindfulness lo que nos lleva es a saltar de ese marco de nuestra mente. Otro aspecto es holística. Desaparece la distinción de sujeto y objeto. Es totalmente autoconsciente e inclusiva. Esto es, una vez más, poesía. Es difícil de explicar, porque ¿cómo es posible que yo pueda experimentar algo sin que yo esté ahí presente? ¿Cómo es posible? Pues lo que es imposible es de explicarlo. No es posible. Pero la experiencia es así. La experiencia es autoiluminativa, autoconsciente, sin individuo que sea consciente. Bien, por último, es intuitiva, es una experiencia de contrarios interdependientes. Esto es un aspecto muy importante, porque es que no excluye nada. Este es uno de los grandes problemas que han tenido todas las religiones. ¿Qué hacer con lo que llamamos mal? ¿Dónde lo meto? Porque claro, entonces cada uno se ha inventado una solución. Sí, unos han inventado un demonio, otros han inventado dos dioses, otros han inventado... Cada uno ha buscado una solución. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nosotros no somos capaces de asumir. Pero sin embargo está presente. Y esta experiencia es capaz de vivir contrarios interdependientes. Por último, amor, felicidad es el vínculo que sostiene la totalidad. Hoy día se habla mucho de mindfulness y compasión, como si fueran dos cosas. Pero en realidad la experiencia de plena consciencia inherentemente capta el todo como una conexión profunda. Por tanto, no es alguien que tiene que tener compasión. Es la experiencia de que la compasión o el amor, porque en este caso sabemos que compasión es la cara del amor que mira al sufrimiento, ambos son el tejido de la realidad. Por eso, en la tradición budista se habla de sabiduría y compasión, en este orden. La sabiduría es penetrar la realidad tal y como es. ¿Y cómo es? Es amor-felicidad en sí misma, a pesar de los contrarios. Y por último, se pierden los parámetros de espacio y tiempo y el establecimiento de la mente en la ecuanimidad. La ecuanimidad no significa la insensibilidad o la ausencia de emoción o algo así. Una persona ecuánime no es flemática, no es flemática. En algunas sociedades occidentales se potencia la flema, ¿no? El hecho de que alguien te pueda... Yo tenía un cliente inglés que era capaz de echarte la bronca más terrible sin que se le moviera ni una ceja, ¿no? Y sin levantar el tono de voz. Y te estaba llamando de todo. A mí me impresiona mucho, porque nosotros somos muy de dar gritos. Bueno, igual damos muchos gritos y nada más, pero somos muy de dar gritos. No es flemático. Cuando hablamos de ecuanimidad, estamos hablando de equilibrio de las emociones, porque todas las emociones son imprescindibles para nuestra vida.
El problema surge cuando alguna se apodera del resto y se sale del marco. Ecuánime quiere decir que está todo en equilibrio y que lo que estoy viviendo lo vivo a la vez con la cantidad necesaria de ira, con la cantidad necesaria de amor, de emoción, de miedo, en equilibrio, sin que ninguna atrape a las otras. Muy bien. Voy a terminar con una diapositiva que para mí es muy significativa. Este texto del Anguttara Nikaya es una referencia. Fijaos lo que dice. En respuesta a la perplejidad que manifestaban los kalamas respecto a la verdad o falsedad de las enseñanzas, el Buda les instó a que no aceptasen enseñanzas ni sobre la base de la revelación, ni sobre la tradición o informes, ni en tanto que productos del mero razonamiento, ni porque fuesen tenidas como verdad desde un punto de vista específico, ni por una valoración superficial de los hechos, ni porque deriven de una autoridad, ni por el prestigio de quien las imparte. Deben valorar las enseñanzas por ellos mismos, basándose en la experiencia propia. Lo pongo al final para que de lo que hayáis oído hoy no hagáis ni caso y que cada uno tome sus propias experiencias, valore lo que le vale y lo que no, y busque donde encuentre algo que le ayude a acercarse a esa experiencia no dual y profunda. Y con eso, pues, terminamos y me quedo abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias. Bueno, no he dicho que mañana vamos a hacer un taller de todo el día, por si alguno, después de esta charla tan maravillosa que he dado, quiere probar, porque claro, esto es un rollo patatero, pero la clave está en probar. Entonces, si alguien está animado, vamos a hacer pruebas. Vamos a hacer esto. ¿Cuál es el plan? El plan de mañana. Pues creo que empezamos a las 9, 10. Mira, ya os iba a echar una hora más. A las 10, empezamos a las 10 y estaremos hasta las 8 de la noche. Y vamos a dividir el día en dos partes. La primera parte vamos a ir probando distintas prácticas. La clave de la práctica, la atención plena es atención, es simplemente atención. Pero claro, ¿quién es el que está atento? Pues el cuerpo. Nosotros necesitamos nuestro cuerpo en totalidad para estar atento. La prueba la tenemos en que cuando algo requiere mucha atención, todo el cuerpo se pone en marcha. Pensad, por ejemplo, que tenéis que tirar con un arco, una flecha. En el momento de apuntar, está todo el cuerpo en tensión o no, o en distensión, dependiendo de vuestra técnica, pero coordinado plenamente con la respiración es imprescindible, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un trabajo corporal para darnos cuenta de la importancia que tiene el cuerpo en el hecho de prestar atención. En segundo lugar, como muchos sabéis, una de las prácticas que mejor ejercita la atención plena es la meditación. Y la meditación es un gran trabajo corporal. Por tanto, vamos a ver la relación entre meditación y cuerpo. Mucha gente piensa que meditar, sobre todo gente que no está muy en esto, meditar es pensar o trabajar con la mente. En realidad no, es trabajar con el cuerpo. ¿Para qué? Para crear las condiciones óptimas para que la mente siga ese proceso de tranquilización
que hemos dicho antes. Por tanto, es fundamentalmente el trabajo corporal. Vamos a hacer distintas prácticas y luego vamos a hacer distintas prácticas del entorno de la meditación también. De manera que podamos trabajar los pensamientos, cómo nos relacionamos con los pensamientos, etc. Entonces, la mañana va a ser más así. Y como va a ser tipo taller, pues lo haremos también con dinámica, es decir, con parejas, con grupos, para de alguna manera hablar de un tercer elemento. Fijaos, no os lo he dicho antes, pero para mí es muy importante. Hemos estado hablando de la experiencia. La experiencia. ¿Qué es la experiencia? Bien, pero hay tres maneras de afrontar la experiencia. Se dice comúnmente que está la experiencia en primera persona, que es la que uno vive. Y luego está la experiencia en tercera persona, que es la que analiza el científico. Es decir, el psicólogo, por medio de los test, o por medio de pruebas, o por medio de sistemas de imagen, él puede ver los procesos que en mí ocurren dependiendo de una experiencia. Por ejemplo, me ponen una imagen y observa qué pasa en mi cabeza. Eso se llama experiencia en tercera persona. Pero para mí hay un nivel que es también muy importante, que es la experiencia en segunda persona. Porque cuando yo vivo algo, no lo siento igual que cuando se lo cuento a alguien. Cuando yo comunico lo que he vivido, de repente vivo cosas que no había vivido antes. Y sobre todo, cuando yo leo lo que otro está diciendo de sí mismo, conecto con niveles de la experiencia que a lo mejor ni siquiera él pensaba comentar. Por tanto, hay un nivel de experiencia en segunda persona que es la interacción. Entonces, haremos eso a la mañana y en la tarde pues vamos a ir a la fase de profundización. Con lo cual daremos tiempo a mayor intensidad en la práctica, más tiempo en silencio y en meditación y en otras prácticas, pero ya como más centradas en de más tiempo, digámoslo así. Ese es un poco el plan. Sí. Yo sí tengo una pregunta, a ver si se me ocurre. Hablando un poco de lo que empezabas al principio, hablando de puentes entre Oriente y Occidente, una de las cosas, así en general, no muy detallado, que marca esa diferencia es la importancia que Occidente ha dado a la construcción del ego, a la construcción de la persona, contra un aspecto oriental que cede más su persona o cede más su ego o a la empresa o al emperador o algo así, ¿no? No exactamente así, ¿no? Luego en la vida monacal se produce también el hecho que has mencionado tú, que me ha llamado la atención, que te confronta al hecho de descubrir tu ego porque lo compruebas día a día la diferencia que tienes con el resto o con la disciplina que te impone, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, ¿hasta qué punto te parece que la experiencia monacal enseña de por sí misma a aprender a renunciar o a apartar o a cuestionar el ego, a ponerlo entre paréntesis al ego? O también si crees que Occidente, el trabajo que hacemos en Occidente de creación del ego tan fuerte, tiene algún sentido para después volver a una unión con un aspecto más trascendente, más no dual sería este caso. Quiero decir, el papel del ego, tanto en Occidente y Oriente, la vida monacal, en su aspecto de renuncia del ego. No sé si nos podrías decir un poco eso, porque me ha llamado la atención eso de que en la vida monacal tú tienes experiencia de ello y llegar a confrontar con tu ego por esa razón, porque no puedes manifestarlo, tampoco puedes manifestarlo en los cuarteles, ¿no? Claro. De uniforme y te quitan tu ego, ¿no? Hombre, ahí hay una diferencia muy simple, que es que ahí es porque no te queda otro remedio. Quiero decir, ahí no asumes tú eso como un proceso, sino sencillamente que forma parte de la estructura de un ejército, pero tiene que ver, o sea, tiene que ver.
Hay dos aspectos. Primero, Oriente y Occidente es una comparación a veces muy compleja, porque, por ejemplo, es verdad lo que dices del ego en un aspecto budista, pero Oriente tiene otras muchas tradiciones que no son budistas y que evidentemente el ego tiene una importancia grande, ¿no? Lo que yo sí que podría decir es que Occidente desarrolla el sentido del individuo especialmente a partir de la racionalidad, siglo XVII, etc. Y eso hace que el hecho de ser un individuo tenga una fuerza muy grande y pierda en muchos sentidos toda esa dimensión más social, más interrelacional, ¿no? Desde el punto de vista de lo que hablamos, de la parte de monástica o no monástica, si nos fijamos, la razón por la que, por ejemplo, el budismo se ha difundido esencialmente en marco monástico es porque en la época en que el budismo se desarrolla, para crear unas condiciones favorables a hacer este tipo de práctica, era casi imprescindible que hubiese un apoyo mutuo. ¿Por qué? Pues porque la supervivencia exigía muchísimo esfuerzo. La gente tenía que pasar muchísimas horas o criando nabos o haciendo otro tipo de cosas, con lo cual este tipo de experiencia se veía casi reducida a los ámbitos de monacato. Yo estuve en una conferencia con Mathieu Ricard, una cosa que me pareció muy interesante. Él decía, antiguamente estas enseñanzas se refugiaban en los monasterios casi como si fueran un lujo. Es decir, había unos señores que se podían permitir irse a vivir a un sitio para dedicarse a estas cosas y el resto de la gente pues hacía su vida. Dice, hemos llegado a un punto en la situación en la que vivimos hoy día en la que eso que entonces era un lujo en contra de la mera supervivencia, hoy día es la clave de nuestra propia supervivencia. Es decir, hemos construido una sociedad, y yo creo que esto es grandísimo, hemos construido una sociedad que nos permite tener un cierto nivel de ocio, un cierto nivel de tiempo, y podemos integrar muchas de estas cosas en nuestra vida cotidiana. Esta es la clave. Cosa que hace 2000 años probablemente era muy difícil, por el nivel cultural, las capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos una suerte enorme de poder integrar esto en vidas normales, porque esto no es una verdad para unos pocos elegidos que están en un lugar especial. Además, hay otro aspecto, permitidme que os lo diga, porque creo que es muy importante. Cuando uno está en la vida laica y tienes que preocuparte por ganar tu dinero, por criar a los niños, si tienes niños, por todo lo que conlleva eso, puedes hacerte una imagen romántica de un monasterio. Y en la imagen romántica del monasterio dura 3 meses. A lo más con mucha imaginación, 4. ¿Por qué? Porque la cotidianidad al final es exactamente la misma. El que no tiene niños tiene vacas que criar y el que no tiene... Es decir, la cotidianidad es la misma. El problema está en que yo tenga instrumentos y capacidad para gestionar esa cotidianidad desde estas actitudes de atención plena. Y esa es la gran suerte de nuestro tiempo, que tenemos opciones de tener un sitio como Baraka, por ejemplo, de tener un lugar donde hacer un retiro. ¿Para qué? Para ir generando mis capacidades que luego voy a seguir viviendo allá donde me toque. Si soy electricista, como si soy médico, como si soy abogado, porque la atención es a la experiencia, no a un mundo extraño. Yo os puedo asegurar, y esto lo he vivido, pero no solo aquí, lo he visto también en China, por ejemplo, el monasterio Chan, que si tú tienes un apego, da igual que sea a un Ferrari que a una maceta. De verdad.
Si tienes un apego, es que matas por tu maceta. Y si no te ponen la maceta, digo esto porque es verdad, este es un ejemplo real. Cuando es tu cumpleaños, que te colocan la maceta delante y llegas al día de tu cumpleaños y ves que no ha habido maceta, te pones de los nervios, pero te pones igual de los nervios que si fuera que te han rayado el Ferrari. Da igual. San Juan de la Cruz tiene un ejemplo, que yo creo que lo ha cogido del sufismo, que dice: da igual si un pájaro está atado por una gruesa cadena o por un fino hilo de oro. En ambos casos no puede volar. Pues esta es la clave. Nosotros tenemos nuestra vida cotidiana llena de cosas y de actividades. La clave no es decir, ay, ¿cuándo podría quitarme todas estas actividades? Hombre, está bien que lo pensemos alguna vez como escape, pero porque me voy a no sé dónde. No, a no sé dónde te vas a ir con lo mismo, es decir, con tu cabeza. Te la vas a llevar puesta. Y ahí empieza el rollo igual. Por tanto, no es cuestión de una cosa u otra, sino de la intencionalidad de incorporar este ejercicio a cada momento de cada día. Respondiendo a lo que tú decías, Oriente o Occidente, ¿el yo funciona? Creo que es una cuestión de práctica. Oriente puede tener el mismo problema con el yo que Occidente, si no hay esa práctica seria y profunda. La única diferencia es que en Oriente estas prácticas se han conservado en una línea de tradición, es decir, de transmisión con los entrenamientos frescos. Occidente, en cambio, al tener mayor peso el aparato religioso que la práctica contemplativa, en muchos casos esta la hemos perdido y ha permanecido el paraguas exotérico, es decir, hacia afuera, religioso, etc., ¿no? Y la práctica contemplativa la hemos perdido. Esa es la gran diferencia. Y por eso Oriente hoy día nos ha aportado muchas de las prácticas, lo que podríamos llamar, entre comillas, tecnología de la contemplación, que en Occidente, porque este es un debate, ¿no? Oh, pero aquí hemos tenido también místicos y tal y cual. Y dice, sí, vale, perfecto. Pero, ¿qué nos han aportado? Porque muchos de ellos, vamos, por poneros solo un ejemplo, a San Juan de la Cruz conservamos sus escritos y solo una parte, porque uno de sus discípulos se fue a Portugal, escapado de la Inquisición. Y de ahí se marchó a Francia y allí se editaron. Entonces, bueno, pues no tenemos esa suerte de conocer en nuestra tradición suficiente transmisión de tecnología. Y en cambio, en Oriente lo han mantenido, ¿no? No sé si te he respondido, pero... Sí. ¿Qué piensas si pueden evolucionar los cuadrantes de referencia que tenemos? ¿Pueden evolucionar en el futuro de forma que bien se unan entre algunos o que aparezcan cuadrantes nuevos? Yo creo que sí. Fijaos que los marcos hermenéuticos los estamos creando continuamente. Esos 4 han sido como los referentes más claros, porque luego hay otros que se meten dentro. Por ejemplo, dentro del ámbito de la mitología simbólica religiosa, muy vinculado a él ha estado el arte, ha estado la música, ¿no? Entonces, bueno, puede que alguno de esos de repente se separe y se convierta en un marco aparte, ¿no? Dentro de la ciencia tenemos unas ciencias muy experimentales, pero por ejemplo la matemática está ahí a caballo entre la filosofía y la ciencia, porque es una ciencia especulativa, pero a su vez tiene un referente dentro de la estructura de la realidad. Es decir, los marcos hermenéuticos lo que son es modos o modelos de entender cómo nuestra mente hila las cosas. Entonces, claro que van evolucionando. Lo que yo he visto claro, por ejemplo, durante muchos siglos, las prácticas contemplativas y las prácticas religiosas estaban integradas. De repente, poco a poco, se separan y vemos casos en donde ya están separadas. Y hoy día es un caso concreto.
Hoy día hay mucha gente que tiene prácticas espirituales y no tiene prácticas religiosas. Y lo vemos. La filosofía pasa igual. Podemos tener una filosofía súper especulativa, pero sin embargo también puede haber una filosofía vinculada a la ciencia y a la práctica contemplativa. Es decir, que no son cuadrados que no se comunican. De hecho, conocemos hoy día una relectura de la mitología, desde la psicología, por ejemplo. Entonces la ciencia de repente se comunica con la mitología, la simbólica, y entonces van apareciendo como nuevas caras. Esto es como una cosa que se va moviendo. Y lo que nos va dando es maneras diferentes de entender la realidad. Con lo cual ya rompemos una cosa muy importante, y es como que entender la realidad es lineal. No, cuidado, esto puede ser en red, puede abrirse mucho más. Es un poco como pasa con esos dibujos de doble mirada, ¿no? O sea, que de repente es una mujer vieja y una mujer joven a la vez. Y dices, ¿y qué hace que la vea de una manera o la vea de otra? Ah, pues no cambia. Entonces yo creo que está en ese proceso y es posible que surjan otros. Sin ninguna duda, la inteligencia artificial nos va a abrir a un marco diferente, sin duda, pero no sabemos cómo va a ser de momento. Lo importante es ver que cada uno de ellos nos da un aspecto y romper, por eso un poco mi trasfondo de todo esto es evitemos esto frente a esto, filosofía frente a ciencia, religión frente a filosofía o frente a ciencia. Evitemos la confrontación y observemos el diálogo. ¿En qué medida uno y otro se pueden ayudar? O nos dan, entre los dos nos dan márgenes diferentes de perspectiva o de comprensión, ¿no? Yo lo veo en esa línea, ¿no? Más de interrelación, ¿no? Y a veces integración. O sea, a veces como que todos ellos te dan un plano distinto, ¿no? Si no hay más preguntas, son las 9, ya creo que para ser un viernes por la tarde está bien. Pues nada, muchas gracias.